amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña un jueves más. Tengo unas ganas increíbles de que veáis cómo he llevado a la práctica el método 33-3 del que hablamos la semana pasada. Para quien no lo sepa, consiste en usar tan solo 33 piezas durante 3 meses o lo que viene siendo una temporada. Con este sistema vamos a evitar en gran medida compras innecesarias. Vamos a aprender a sacarle más partido a nuestra ropa y sobre todo vamos a ahorrar muchísimo espacio. Y ya ni qué decir del granito de arena que aportamos al planeta intentando consumir menos. Todos son ventajas. Hoy os voy a presentar todas las prendas que he escogido, que están muy pensadas. De hecho, sobre la marcha he cambiado varias veces mis elecciones porque he intentado llegar al máximo número de mujeres posible, aunque lo ideal es que todas estas ideas que vamos a ver hoy las adaptes a tu estilo y vayas modificando las prendas según tu personalidad o tu ritmo de vida. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. ¡Comenzamos! Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Tengo que confesar que me pareció bastante curioso cuando algunas de vosotras la semana pasada me dijisteis que 33 piezas era demasiado. Y por supuesto que no os voy a llevar la contraria, puede ser que vuestra percepción sea esa, pero realmente lo que ocupa es todo lo que estáis viendo en el perchero, incluidos zapatos y bolsos. Pero si lo juntamos es que ya estáis viendo lo que ocupa. A mí desde luego me parece poquísimo en cuanto a espacio se refiere, pero en cuanto a los looks vais a flipar. O sea, estamos hablando de 90 looks diferentes, 90 días sin repetir con estas poquitas prendas que estáis viendo ahí. Comenzamos hablando de los complementos. En cuanto a los zapatos, la primera decisión que debéis tomar es la proporción de zapatos altos o con tacón y zapatos bajos que queréis tener. En este caso, como eran 5, he decidido que 3 tuviesen tacón y 2 fuesen planos porque es la más adecuada para mi estilo de vida. 3 botines con tacón, unas zapatillas deportivas y unos mocasines. Y ya desde el principio del vídeo podéis vislumbrar que el color acento que he elegido para mi cápsula es el morado. Si es la primera vez que me estás viendo, seguramente habrá conceptos que no entiendas, y es que la clase de hoy es la continuación de esta que te estoy dejando aquí. Ahí es donde os explico qué es el armario cápsula, en qué consiste, los beneficios que tiene, pero no hace falta que te vayas ya. Lo ves ahora después cuando termines porque vas a pillarlo todo rapidísimo. Ya de paso os comento algo sobre estos botines. Son de Stradivarius y algunas de vosotras me dijisteis que tenía mucho tacón, que serían muy incómodos porque con la cuña no hay movimiento flexible a la hora de andar, y es que es todo lo contrario. Precisamente por eso, por tener la cuña, el pie tiene más apoyo, más estabilidad y por lo menos a mí me parecen más cómodos que cualquier otro tacón que tenga a esta altura. Tú tienes que añadir a tu cápsula aquellos que te resulten cómodos aquí y sobre todo que cuadren con tu estilo personal. En cuanto a los bolsos, he seguido el mismo patrón que con los zapatos, tonos neutros menos el bolso lila, que es el color que he elegido para contrastar un poquito y no aburrirme. El shopper podría haber sido dorado, beige, he elegido un metalizado para tener un poquito más de juego porque me parece un basicazo que se puede usar durante todo el año. El siguiente paso sería elegir las partes de abajo, que como os dije la semana pasada son las que van a condicionar vuestros looks. Otra decisión que debéis tomar es la proporción entre pantalones, vestidos, faldas que queréis añadir, teniendo en cuenta que como mínimo debe haber 7, una para cada día de la semana, lo cual no quiere decir que te tengas que poner cada día de la semana una diferente. Puedes repetir, bueno, puedes hacer lo que quieras. Lo que más uso durante todo el otoño son pantalones y por eso he añadido 5. Los pantalones vaqueros o los jeans son los primeros, los que a mí no me pueden faltar. Si tuviese que elegir un pantalón sobre todos los que existen, sería uno de este tipo. El siguiente, y con la misma importancia, un pantalón negro, en este caso un pantalón negro sastre. Pero si tú eres más de pantalones vaqueros, puedes repetir tejido o puedes elegir uno de efecto piel, como quieras. En un armario cápsula no tienes por qué añadir prendas básicas y atemporales. Tienes que añadir solo las que te gusten y si son tendencias también. Y claro, no podía faltar un pantalón morado. En este caso es un pantalón sastre, un pantalón de vestir, pero estuve a punto de añadir este de aquí, que es de tejido denim, que estoy usando muchísimo. También de Zara, igual que el que os acabo de enseñar, que seguramente ya estaréis preguntándoos ¿de dónde es esto? ¿De dónde es lo otro? En la cajita de información os voy a dejar de dónde es cada cosa para que vosotras las podáis buscar. Y ya de paso os explico dónde está la cajita de información porque sigue habiendo por ahí algunas despistadillas que todavía no han dado con la tecla. Si estáis viendo este vídeo en vuestro móvil, en vuestro celular, simplemente lo tendréis que poner de manera vertical y veréis como justo al lado del título hay como un desplegable, una flechita en la que tendrás que tocar
tocar y automáticamente se te va a desplegar toda la información que te haya dejado ahí. Si lo estás viendo en el ordenador, también al lado del título o justo debajo del título te aparecerán las palabras mostrar más. Ahí es donde tienes que hacer clic para ver toda la información. Y ya que hablamos de otoño, no me podía faltar un pantalón de cuadros. Es el estampado otoñal por excelencia, y si además tiene colores neutros, más combinaciones o menos te vas a tener que comer la cabeza para combinarlo. Un pantalón cargo, tendencia absoluta de la temporada. Os aconsejo que metáis en vuestras cápsulas tendencias. En este caso los pantalones cargo y el color morado serían los dos toques de tendencia que he metido yo. Es importante introducir piezas así porque os va a evitar hacer compras innecesarias por aquello de sentiros actualizados, de sentiros modernas y no veros siempre con ropa aburrida y de estilo más clásico, más atemporal. Y en último lugar, una falda y un vestido. El vestido de punto, canalé, cuello alto, sin mangas, el típico otoñal que temporada tras temporada está en las tiendas. Este es muy ajustado, pero no tiene por qué ser así. Puedes elegir cualquier otro que te guste, un conjuntito, dos piezas de punto o un conjunto satinado, lo que case contigo. Y esta faldita efecto piel, tipo skater, que sigue un poco la tendencia college, preppy, que se lleva tantísimo este año, esa estética de los 2000 de la que hemos hablado tantísimo. Pero si no es tu estilo, cámbiala por cualquier otra. Igual te gusta algo así más largo, más sofisticado, como esta de Zara o esta cortita. Hay opciones muy parecidas que seguro que te pueden cuadrar más que algo así. De las partes de arriba no tengo que haceros ninguna puntualización, simplemente que añadáis las que más os gusten, las que más soléis usar. Si vosotras sois más de camisa, pues la proporción de camisas será mayor que la del resto. Si son camisetas, exactamente igual. Aquí lo importante es que sean prendas muy combinables y sobre todo que te guste usar. Yo he añadido dos camisetas, una tipo tank top, que también se lleva muchísimo este año, y otra con hombreras, dos blusas o dos camisas, una blanca, que no me puede faltar, y otra en lila. Vuelvo a introducir otra pieza de color morado, de ese color acento que he elegido para mi cápsula. Aunque esto ya lo vimos la semana pasada, os refresco un poquito la memoria, y es que una vez que eliges un color o dos, porque puedes elegir varios colores acento, lo que sí que tienes que tener en cuenta es que haya dos o tres prendas más para poder hacer grupos de combinaciones. No es muy práctico coger un rojo, un azul plain. Lo ideal es que esos colores más potentes y más vibrantes o combinen entre ellos o lo hagan con otras prendas que tengáis en la cápsula. Pero cada color debe estar en un grupo donde al menos combinen tres piezas. No hacen falta que sean las tres del mismo color como estamos viendo ahora mismo. Podéis añadir otro color como este verde pistacho, pero que pegue con el que ya tenéis. Por ejemplo, con el morado. No sé si me estoy explicando bien, pero no os preocupéis porque en la práctica, cuando os ponga los looks de ejemplo, lo vais a ver muchísimo más claro. Ya que os he enseñado el jersey, os cuento que he añadido otros dos a mi cápsula. El verde pistacho y el de rayas, que es un básico de fondo de armario que no me puede faltar tampoco. Lo tengo en todas las versiones de todas las temporadas. Sin mangas, jersey fino, jersey grueso. Dos chalecos, porque yo los uso mucho. El cortito tipo sastre, que es una tendencia muy fuerte también de la temporada. Y otro de punto, que por cierto es como el que llevo puesto. Me parece una pieza perfecta para completar tus outfits, por muy sosos que sean. Yo llevo un total look negro, un look monocromático, y ahora le meto este chaleco en plata y le ha dado vida. Pero uno un poquito más largo o cruzado o de punto pero cerrado. Hay tantas opciones parecidas o que están dentro de esta misma familia que no vais a tener problema en encontrar algo que os encante. Dos sobre todos o dos capitas, un cardigan de punto, un maxi cardigan. Otra prenda que es indispensable para mí, que forma parte de mi fondo de armario, y una sobrecamisa denim. La verdad es que esta es una pieza a la que estoy dando salida últimamente muchísimo. Este año me ha dado por la sobrecamisa, no estoy usando la chaqueta vaquera nada de nada. Y por último, una sudadera. Me hubiera gustado añadir dos, pero ya no tenía más puestos de partes de arriba para añadir, pero si hubiera podido, no sé si os habéis dado cuenta que de todo han sido dos camisas, dos camisetas, dos jerseys, de todo he ido añadiendo dos, y con la sudadera habría hecho lo mismo. Habría añadido una con capucha más deportiva, os lo digo para que lo hagáis vosotras. Es que yo he querido hacer una cápsula auténtica y ceñirme perfectamente a las normas para que vosotras tengáis una guía fiable de lo que este sistema significa. Pero vamos, que por añadir una más no va a pasar nada. De hecho, si tenéis espacio, yo no os aconsejaría ni siquiera añadir los zapatos y los bolsos, porque teniendo carta blanca en ese aspecto vais a poder hacer miles de combinaciones más y vais a tener muchísimas más posibilidades. No os dejéis engañar por esta sudadera, que es tan especial. Con esta moña parece difícil de combinar con cualquiera de las partes de abajo que hemos añadido hoy. Queda divina, pero
Pero me voy a detener en el del vestido por dos cuestiones. La primera es para romper el mito ese de que el marrón y el negro no combinan. Eso es una leyenda urbana, lo escucho muchísimo, lo leo muchísimo porque vosotras me lo decís. Quizá el truquillo está en no ponerle un marrón muy oscuro. Los marrones estos que son más cuero, como este, o ya que van tirando al camel, quedan con el negro fenomenal. Internet está llena de propuestas con marrón y negro como las que estáis viendo ahora mismo, de las que segurísimo podéis sacar mucha inspiración. Y el otro motivo por el que me he parado en el vestido es del largo. El largo de la sudadera es cero favorecedor si lo juntas con el largo del vestido, sobre todo si no eres muy alta. Incumple totalmente la regla de la proporción, que nos dice que la parte de arriba y la parte de abajo no pueden ocupar el mismo espacio visual. Y en muchos casos incluso os va a cortar, os va a deformar el cuerpo. Sí, sé que algunas de vosotras estaréis diciendo, ay, pues yo no lo veo tan mal. Bueno, yo tampoco. Al menos no tan mal. Tienes dos maneras súper fáciles de arreglarlo. La primera es subiéndote la falda. Es una práctica que hemos visto muchísimo en el curso de fondo de armario. Aquí con el vestido nos vamos a poner un cinturón preferiblemente elástico y vamos a doblar por encima de todo el sobrante del vestido que hayamos subido. Más que nada es para que no haya bulto y estemos más cómodas. Y como veis, el espacio visual de la parte de abajo se ha disminuido muchísimo y la proporción queda muchísimo más estilosa. En este caso en particular, ni siquiera los botines serían apropiados para una persona bajita. Me habría puesto los otros que tenemos en la cápsula, estos color nude, o los mismos mocasines que tampoco nos van a cortar la pierna. Aunque otra opción es dejarte los botines y ponerte medias negras. La segunda opción que te propongo es dejarte el vestido con el largo original, con el largo midi, y nos volvemos a ayudar del cinturón elástico para remeter un poco la sudadera por dentro. Volvemos a desigualar ese espacio visual que ocupan las dos partes y volvemos a cumplir la regla de la proporción. Como veis, dos opciones muy estilosas, muy efectivas, que seguro que cuando pongáis en práctica os van a encantar. Y no me enrollo más porque no hemos terminado todavía de presentar las prendas de nuestra cápsula. 3 blazers. Soy fanática de los blazers y como los uso mucho, pocos son 3. En este punto volvemos a tomar otra decisión sobre las prendas. Yo he elegido 2 en colores neutros y uno un poquito más especial. Pero si tu estilo personal es mucho más creativo y te gusta llamar la atención, te gustan mucho los colores, no tienes por qué usar ninguno en color neutro. Eso sí, intenta que sea colores que te vayan con el resto de la cápsula. Este es la parte de arriba de un traje de Zara que compré a principio de temporada, que creo que ya no está en la web, pero sí que está en AliExpress. Si hacéis una captura de pantalla podréis encontrarlo fácilmente por foto. Pero claro, yo ya no sé ni cómo viene, ni cómo es el tejido, ni si tiene calidad, si no tiene calidad. Si alguien lo ha pedido, pues que lo dejen en los comentarios y así nos enteramos todas. Un blazer básico en beige. Os tengo que decir que estuve muy en duda en si cogérmelo en negro, pero bueno, pensando un poco más en vosotras y en que siempre o casi siempre he visto de negro, me dije, venga prima, tira con el beige, que seguro que darás ideas un poquito más diferentes de lo que das siempre. Y ya os habréis dado cuenta que este es compañero al pantalón de cuadros que os presenté antes. En mi cápsula tenía que haber un traje sí o sí, porque entonces no sería mi cápsula. Lo raro es que no haya dos. Un traje de cuadros, como os he dicho antes, me parece muy otoñal, me apetecía muchísimo jugar con este estampado y además al ser traje se multiplican las posibilidades de combinaciones. Es que ya de por sí el traje completo se puede usar también de diferentes formas, o puedes llevarlo más casual, puedes llevarlo más sofisticado, puedes llevarlo más estilo preppy, pues depende de cómo tú seas o depende de cómo tengas el día, porque yo particularmente soy todas las que estáis viendo. Según me parece, pues me lo pongo de una manera o de otra. Y si por algo se caracteriza el otoño y el invierno, es por el uso de capas exteriores. Si tuviera que elegir solo una, sería el trench. Una gabardina, en este caso una gabardina oversize, pero hay versiones para todos los gustos y todos los tipos de cuerpo. Más estrechitas, más entalladas, más anchas, cortitas, tipo 3/4, también quedan fenomenal. Estas, así más anchotas y más grandonas, son tendencia. La biker de cuero, en este caso una más larguita de lo que solemos estar acostumbradas a ver. Es del año pasado, pero creo que este año la han vuelto a poner en la web de Stradivarius. Y otra tendencia, el chaleco de doble faz. Lo habréis visto ya por muchísimas tiendas y por muchísimos perfiles, porque es una prenda que está dando muy fuerte. A mí me encanta usarla, porque la puedes llevar así sobre una camiseta o ponértela incluso encima de un blazer, como estáis viendo aquí ahora mismo, que también queda fenomenal. Y en esta época que se caracteriza por aquello de llevar capas, ahora me pongo, ahora me quito, por
porque por la mañana hace una temperatura y por la tarde hace otra, este tipo de chalecos vienen fenomenal. Me gustaría que como ejercicio montaseis vuestra propia cápsula. No hace falta que desechéis nada de lo que tenéis en vuestro armario, ni hace falta que os desprendáis de todo y vivir con tan poquitas prendas como veis aquí. Pero sí estaría muy guay que hicierais el ejercicio de montar vuestra propia cápsula y ponerla en un sitio aparte o en un trocito del armario en la que tengáis todo junto, y si lo hacéis bien vais a ver cómo, exceptuando en algunas ocasiones, no va a hacer falta que echéis mano a nada de lo que tenéis fuera de ahí. Os animo a probarlo porque ese ejercicio os va a dar mucha soltura a la hora de combinar. Inconscientemente vais a aprender a sacarle mucho más partido a vuestra ropa, que de lo que se trata es de facilitaros la tarea de vestiros, el que no estéis todos los días pensando ¿qué me pongo? ¿Y hoy qué me pongo? Tienen que estar muy bien escogidas las prendas y adaptadas a tus necesidades para que esto funcione. Os voy a dejar unas semanitas para que lo montéis, para que elijáis vuestras prendas. Volveré con otro vídeo haciendo todas las combinaciones que me quepan en esos 15 minutillos, porque estoy segura que va a haber más de las que yo os pueda presentar. Me encantaría que disfrutaseis con esta serie, con este mini curso de armario cápsula, tanto como lo estoy haciendo yo. Creo que es la esencia del canal, el hacer muchas combinaciones, el aprovechar mucho la ropa, y que aunque hablemos de tendencias, os enseñe todo lo nuevo que hay en las tiendas y estemos siempre al día de todo lo que ocurre en la moda. El objetivo que tenemos aquí es el intentar comprar cada vez menos y aprovechar mucho lo que tenemos. Y si eres de las que te perdiste en la clase número 1, en la clase anterior a esta, te animo a que toques la fotito de aquí al lado, que es donde está toda la información que te falta. Sin más, me despido de todas vosotras, dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas.